de esta Cámara, y más ser compañero de un nutrido grupo de diputados con mucha capacidad, con mucha inteligencia y mucha disposición, y después de un año y medio de pues hacernos amigos también, eso me da una satisfacción doble. Y en segundo lugar, pues ofrecer toda la disposición y todo lo que esté a mi alcance para que todos nos sintamos con el interés y la disposición de poder tener una colaboración amplia y que ojalá podamos tener éxito en muchas de las tareas que emprendamos. En lo personal haré todo lo posible también para, pues como diputados, tratar de apoyarlos también hasta el límite de nuestras posibilidades y siempre con un ánimo positivo. Siendo así, entonces, comenzaríamos la sesión. Y como es de su conocimiento, en la sesión celebrada por la Cámara de Diputados el 2 de febrero del presente año, la Junta de Coordinación Política dio cuenta de la integración de nuevos compañeros a esta comisión, entre otros mi nombramiento como presidente, y dándole la bienvenida a los diputados Francisco Saracho y Andrés Aguirre del grupo parlamentario del PRI, también Ricardo García Portilla es nombrado nuevo secretario de esta comisión, y también del partido Nueva Alianza, nuestro amigo Jesús Rafael Méndez se incorpora como secretario de esta comisión, por lo cual les doy a todos la más cordial bienvenida a esta comisión. Siendo así, iniciamos la presente reunión, para lo cual, si les parece bien, le pediremos al diputado Rubén Garrido del grupo parlamentario del PAN funja como secretario de esta sesión. Pediría entonces como punto número 1 el registro de asistencia y declaración de quórum. Le pediría al señor secretario haga del conocimiento de los compañeros el resultado del cómputo de asistencia de los ciudadanos legisladores. Gracias, señor presidente. Se informa a la presidencia que hay un registro previo de 31 legisladores, por lo tanto hay quórum, señor presidente. Gracias, señor secretario. Se abre la reunión. Continuando con la orden, con el siguiente punto, solicito al señor secretario de lectura a la orden del día de esta sesión. Por instrucciones de la presidencia, doy lectura al orden del día. Como punto número 1, registro de asistencia y declaración de quórum. Punto número 2, lectura, discusión y, en su caso, aprobación del orden del día. Como punto número 3, lectura, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de actas de reuniones anteriores. Punto número 4, lectura, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de acuerdo de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, por el que se dan por atendidas las proposiciones con punto de acuerdo y las solicitudes de gestión o ampliación de recursos que le fueron turnadas relacionadas con el proceso de examen y discusión del proyecto de presupuesto de egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2017. Punto número 5, lectura y discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de opinión del impacto presupuestario de diversas iniciativas turnadas a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública. Número 6, asuntos generales. Punto 7, clausura de la sesión. Esta discusión, no habiendo quien haga uso de la palabra, se consulta en votación económica si es de aprobarse el orden del día. Los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. Los legisladores que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo. Abstenciones. Aprobado por unanimidad, señor presidente. Gracias, señor secretario. Pasaríamos entonces al tercer punto de la orden del día, que es la lectura y discusión, en su caso, aprobación de proyectos de actas de reuniones anteriores. Solicito a la Secretaría consulte a la Asamblea si es de obviarse la lectura de los proyectos de actas de la 10ª, 11ª y la 12ª reuniones ordinarias del Pleno de la Comisión para ponerlas a discusión de inmediato, considerando que dichas actas, proyectos de actas, fueron enviados con suficiente anticipación a todos.
Se consulta a los presentes en votación económica si es de obviarse la lectura de los proyectos de actas de la 11ª y 12ª reuniones ordinarias del Pleno de la Comisión. Los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. Los legisladores que estén por la negativa. Abstenciones. Aprobado por unanimidad, señor presidente. Gracias, señor secretario. En consecuencia, están a discusión los proyectos de acta. No habiendo oradores registrados, solicito a la Secretaría consulte si son de aprobarse dichas actas. Se consulta a los presentes en votación económica si son de aprobarse las actas de la 2ª, 11ª y 12ª reuniones ordinarias de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública. Los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. Los legisladores que estén por la negativa. Abstenciones. Aprobadas por unanimidad, señor presidente. Gracias, señor secretario. En consecuencia, se aprueban las actas de la 10ª, 11ª y 12ª reuniones ordinarias de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública. El cuarto punto de la orden del día es la lectura, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de acuerdo de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, por el que se dan por atendidas las proposiciones con punto de acuerdo y las solicitudes de gestión o ampliación de recursos que le fueron turnadas, relacionadas con el proceso de examen y discusión del proyecto de presupuesto de egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2017. La Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública recibió en tiempo y forma 260 proposiciones con punto de acuerdo relacionadas con el presupuesto de egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2017, turnadas por diversas instancias, a saber, 4 proposiciones con punto de acuerdo de diputadas y diputados, 183 proposiciones con punto de acuerdo de senadoras y senadores, y 7 del Pleno de la Cámara de Senadores, 4 puntos de acuerdo de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, 60 puntos de acuerdo de los congresos locales de diversas entidades federativas y de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y 2 de municipios. Asimismo, fueron recibidas 4 solicitudes de gestión y ampliación de recursos, 2 de diputados federales y 2 de presidentes municipales. Por otra parte, 27 proposiciones con puntos de acuerdo y una solicitud de gestión fueron presentadas extemporáneamente, es decir, después de ser aprobado el dictamen del presupuesto de egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2017. Los citados asuntos fueron turnados para su estudio, análisis, valoración y atención en el marco de la discusión y aprobación del presupuesto de egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2017 y con el presente acuerdo se dan por atendidos. Quisiera también señalar que este acuerdo deriva del dictamen con proyecto de decreto del PEF 2017 aprobado por esta comisión el 10 de noviembre de 2016, en cuyo último párrafo, en la página 18, se lee que se dictaminó la procedencia de todos los puntos de acuerdo y se atendieron las solicitudes de las instituciones y asociaciones civiles de gestión o ampliación de recursos propuestos por los legisladores. Sin embargo, la Secretaría de Servicios Parlamentarios nos solicita para dar de baja definitivamente todos estos puntos, solicitudes de puntos de acuerdo, que además pasen por el Pleno de la Comisión, independientemente que ya pasaron por el Pleno de la Cámara de Diputados, y que año con año este ha sido un mecanismo que se ha utilizado año con año y por eso es que lo sometemos a su consideración. Y considerando que dicho acuerdo fue enviado con antelación, solicito al señor secretario consulte si es de obviarse la lectura de este acuerdo. Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a los presentes en votación económica si es de obviarse la lectura del acuerdo. Los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. Los legisladores que estén por la negativa, abstenciones. ¿Hay una negativa?
pero es solo la lectura ahorita. ¿Te parece? Aprobado por mayoría, señor presidente. Gracias, señor secretario. En consecuencia, está a discusión el acuerdo. La diputada Minerva ha pedido la palabra. Gracias, diputado presidente. Primero, felicitarle por este cargo, por esta responsabilidad que está usted asumiendo. Y yo esperaría de usted mucho más trabajo que el que hemos tenido con los presidentes anteriores. Presidente, también esperaría que pronto tuviéramos un programa de trabajo, ¿verdad? Nuevo presidente y nuevo programa y nuevo ejercicio fiscal. Entonces, lo planteo para su consideración. Y respecto al punto de acuerdo, me parece que es una mala práctica, diputado, porque, salvo la mejor opinión de mis compañeros, pero no queda preciso en qué términos fue aprobado cada uno de los puntos, que usted habla de más de 200, en qué términos fue incluido en el PEF, cómo se reporta. Quizá faltaría un poco más de información. O sea, estamos a destiempo. Yo creo que para el presupuesto del ejercicio fiscal que viene no podemos estar haciendo esta práctica. Es un despropósito, es un despropósito. Entre otras cosas, recuerdo haber planteado, porque hice en ese momento varios puntos de acuerdo, pero uno de ellos tenía que ver con el anexo del Sistema Nacional Anticorrupción para tener muy identificados los recursos presupuestales que van al combate a la corrupción por todas las instancias involucradas en el PEF. Y bueno, no fue aprobado, pero usted dice que todos fueron considerados, entonces me parece que hay un contrasentido. Igual para muchos compañeros, yo leí muchos de los puntos de acuerdo y estuve atenta en el pleno de algunos otros, y pues no creo que se hayan atendido de manera favorable. Entonces me parece que no necesariamente corresponde a la verdad el resolutivo del punto de acuerdo. Bien. Es cuanto. A ver, quisiera rápidamente referirme a esto, diputada. Vamos a revisar jurídicamente por qué la Secretaría de Servicios Parlamentarios quiere que recaiga, digamos, un acuerdo de la comisión para de una buena vez por todas dar de baja de los pendientes de esta comisión todos estos puntos de acuerdo. Sin embargo, lo que sí debe quedar claro es que cuando se hizo el dictamen, no necesariamente se le dio la razón a los puntos de acuerdo, como tampoco a las comisiones dictaminadoras que presentaron también opiniones. O sea, todas las comisiones presentaron de agua, de indígenas, de educación, de salud, presentaron su solicitud de recursos a la Comisión de Presupuesto. Se consideró a la hora de dictaminar, no necesariamente se vieron favorecidas con habérseles aceptado sus propuestas. Lo que este acuerdo señala es que se atendieron desde el punto de vista no de que se resolvieron a favor o no se resolvieron a favor, sino que cuando se dictaminó el presupuesto, pues se tomaron en cuenta estas solicitudes, no necesariamente que haya recaído. Yo creo que deberíamos reconsiderar esa circunstancia para ejercicios. Creo que habrá que buscar una mejor manera de resolverlo, pero lo que no creo conveniente es que queden 200 puntos pendientes para esta comisión en los registros de la Cámara y a la carga administrativa nuestra se le agreguen que tenemos un rezago de cosas que ya ni razón. Entiendo que a la hora del dictamen así lo aprobamos, aquí está en la página, así lo dice el dictamen que aprobamos, ¿no? En la página, sí, nada más en el dictamen, en el último párrafo de la página 18, se dictaminó la procedencia en el sentido de que se atendieron todos los puntos de acuerdo y solicitudes de instituciones, acciones civiles de gestión o ampliación de recursos, así lo aprobamos ya en el pleno y en el propio dictamen, en esta misma comisión. O sea, y en el mismo cuerpo de dictamen dice, se recibieron tantos puntos de acuerdo. a ver, el micrófono. No se analizaron, porque es una mala práctica, eso es lo que quiero destacar, que es una mala práctica y que deberíamos evitarla en el presupuesto que viene, porque no tendría sentido entonces que los compañeros, que todos, incluida yo, nos estuviéramos aquí gastando el cerebro en plantear posiciones que nunca van a ser discutidas, analizadas para efecto del presupuesto. Está bien, diputada.
Gracias. Veremos para el próximo año si existe algún mecanismo que a lo mejor redactemos en el propio decreto, se dan por atendidas los puntos de acuerdo, ¿no? Y ahí mismo que aunque le voy a pedir al diputado Ricardo García me haga favor de leer lo que en el cuerpo del dictamen aprobamos nosotros mismos el 10 de noviembre en esta comisión. Sí, efectivamente, como lo aprobó esta comisión, en el cuerpo del dictamen se señala cuántas proposiciones de punto de acuerdo se recibieron de senadores, por ejemplo 183, y así de diputados, de la comisión permanente, de ayuntamientos, de gobiernos estatales, etcétera. Y como lo acaba de señalar el presidente, el mismo cuerpo del dictamen que todos conocemos, se dice que, y como ya lo ha señalado, que han sido incorporadas en el cuerpo final del proyecto de presupuesto, que se somete a la consideración de esta comisión, y obviamente que ya aprobó la soberanía. Como ustedes lo saben y lo acaba de señalar el presidente, por economía procesal, precisamente la Secretaría Parlamentaria solicita lo que hoy estamos discutiendo y analizando. Gracias. Si me permite, diputado presidente, yo sugeriría que quizá para el próximo ejercicio pudiéramos tener esto con oportunidad antes de que se dictamine el PEF, y por otro lado que pudiéramos tener, si se aprueba, si se rechaza, cada uno de los puntos de acuerdo. Ya sé, es mucho trabajo, pero cada uno se aprueba, se rechaza y las razones. O sea, para mí eso sería realmente una práctica parlamentaria. Okay. Sí. También lo dejo en la mesa. De acuerdo, diputada, y también le voy a pedir al secretario técnico se haga una consulta jurídica a la mesa directiva a efecto de ver si es necesario continuar con esta práctica o no. Entiendo que como está en el cuerpo del dictamen, lo que a lo mejor tendríamos que hacer es redactar en el articulado, me imagino. Habrá que mejorar la redacción del articulado, pero haremos la consulta jurídica, muy procedente. Creo que diputado diputado Herminio Corral, por favor. Gracias. Muy buenas tardes a todas las compañeras y compañeros. Yo quiero, además de decirle a don Jorge Estefan, bienvenido como presidente de esta comisión, pues hay que decirle a las cosas por su nombre. No se trata, Minerva, solamente de una mala práctica, es una vil simulación la discusión del presupuesto en la Cámara de Diputados. No hay en absoluto oportunidad para que se evalúe con franqueza, para que con objetividad se determinen cuáles son las cosas que el país necesita. Responden a un trabajo que, bueno, hasta hoy hicieron el señor Baltasar y el señor Del Mazo, donde pues se limitan a darle a tole con el dedo a tanta gente que viene aquí a Cámara a presentar un proyecto, organizaciones, que vienen también organismos, que los estados y los municipios plantean necesidades, proyectos con la ilusión de que alguien los escuche y además que los atienda. Pero resulta pues que ni siquiera pasan por una discusión en la Comisión de Presupuesto. La Comisión de Presupuesto sesiona una o quizá dos veces durante la discusión del paquete económico. La Comisión de Hacienda sí, quienes estamos en ambas, sabemos que ahí estamos, por lo menos se da un poco más de negociación, un poco más de discusión, de debate por los temas de ingresos. Pero en presupuesto hay total opacidad, hay absoluta simulación, y yo creo que más que revisar un sentido jurídico de redacción, ¿para qué queremos hoy lavarnos las manos y decir que atendimos todas las proposiciones, cientas? Pues simplemente pues vamos cambiando y haciendo un trabajo por México verdaderamente en el sentido cuya responsabilidad tenemos. Yo dejo esto sobre la mesa para que precisamente en vísperas de la llegada ya de los precriterios y la posterior discusión podamos hacer pues un trabajo mucho más serio, presidente, en donde sabemos y estamos conscientes que la estrechez económica no permite que las 180 o 300 proposiciones que entren podamos decirles sí, pero bueno, al menos vamos entre los integrantes de esta comisión revisando con objetividad si es que hay proyectos que sean estratégicos o de beneficio para el país. Muchas gracias. Gracias, diputado Corral. Diputado.
Juan, diputado Romero. Buenas tardes a todas y todos. Pues me sumo a las manifestaciones de la diputada Minerva, del diputado. Digo, la credibilidad de los diputados está por el suelo, ¿no? Y esta parte de este proceso de simulación de que se abren las puertas para escuchar propuestas de gobernadores, de directores generales, de asociaciones civiles, pues es una farsa, porque al final las prisas de aprobar un presupuesto técnicamente hacen imposible la revisión puntual de cada una de las proposiciones que se presentan por diputados y senadores. El dictamen pues es una obligación que el propio reglamento nos impone, tenemos que emitir una opinión técnica de cada una de las proposiciones, lo cual se hace imposible por la brevedad del plazo para la revisión del presupuesto. Y es una situación de incredulidad porque se hacían cuentas en una sesión de diciembre de a cuánto ascendía la propuesta de estos sujetos interesados. Si no mal recuerdo eran 500,000 millones de pesos. Había un margen muy alto sumando todas las propuestas presentadas, lo cual también es incongruente puesto que esta Cámara aprobó un presupuesto de egresos de números globales 4,8 billones de pesos. Sin embargo, en los informes trimestrales de Hacienda pues manifiesta un sobre ejercicio de 5,3 billones de pesos. Entonces, ¿hay o no hay recursos para atender las peticiones que en particular presentan gobernadores, presidentes municipales y la sociedad civil organizada que llega a tocar las puertas de este Congreso? Si no hay voluntad política, ¿para qué simular? Yo creo que en cuanto esta comisión apruebe el acuerdo para recibir propuestas de modificación al presupuesto, pues simplemente hay que aprobar un letrero que diga ventanilla cerrada y evitamos esta simulación. ¿Sí? Esto no va a modificarse mientras no tengamos voluntad política para modificar esta práctica que viene en mal y demerita el trabajo de los legisladores. ¿Es cuanto, presidente? Gracias, diputado Romero. Diputado Valencia. Gracias, diputado Jorge Estefan, además de felicitarlo por ocupar la presidencia, una de las comisiones más importantes de esta Cámara de Diputados. Sí, aunque no necesariamente es el tema, pero por lo que escucho, yo sí quisiera que esta presidencia, aunque no es obligatorio que dure hasta que termine la legislatura, si no dura, por lo menos sí se va, ojalá sí gane, para que no regrese. Es buen deseo, diputado. Comentar que yo he hecho algunas aseveraciones en las dos presidencias pasadas en relación a la manera en que se consulta las comisiones, las opiniones de las comisiones para el presupuesto. Igual que han comentado en el caso de alcaldes y otros funcionarios de distintos órdenes de gobierno que vienen a pedir presupuesto, en el caso de las comisiones, la mayoría de opiniones se convierte en letra muerta en el presupuesto de egresos. Se da opinión, se trabajan 2 o 3 sesiones en distintas comisiones y la gran mayoría no son tomadas en cuenta. En el caso de la presidencia pasada sí fuimos recibidos, fuimos atendidos, pero no se vio reflejado absolutamente nada de la opinión unánime, porque ni siquiera estamos hablando que fue de mayoría unánime de la Comisión de Niñez que yo presido, un solo apartado de lo que ahí opinamos, y entiendo ha sucedido en prácticamente todas las comisiones. Entonces yo estoy seguro que con su sentido político y pudiéramos en este periodo poder tener mayor comunicación con las comisiones, que son las que también participan directamente y también votamos el presupuesto. Es cuanto, señor diputado presidente, y felicidades. Gracias, diputado Valencia. El diputado Estefan, por favor. Allá, junto al diputado Valencia. Bueno, quizá yo soy el menos indicado para felicitarte, presidente, porque pues somos parientes y se vería muy mal, pero te conozco perfectamente en años,
pues más que todos los que están aquí en este momento. Sé de tu dedicación, sé de tu capacidad, sé de tu don político, de esa capacidad que tienes de generar consensos, y espero que eso sea lo que prevalezca bajo tu presidencia en esta comisión. Miren, la reflexión que yo quiero hacer es, con todo respeto, el presupuesto no se limita solamente a lo que ve la Comisión de Presupuesto. Viene ya con un sesgo muy fuerte de parte de las diferentes comisiones. Dentro de las comisiones tenemos la participación de diferentes partidos políticos que representan intereses de los sectores en cada uno de las comisiones que se tienen. Voy a poner un ejemplo. En el campo, los que venimos de estados marginados como Oaxaca, peleamos que nuestras organizaciones sociales sean escuchadas porque nosotros tenemos procesos de producción agrícola marginales o de subsistencia. Y lo que pretendemos prácticamente es lograr la mayor parte de subsidios que nos permitan sobrevivir. Pero quienes representan al Bajío, quienes representan al norte del país, lo que buscan es que los recursos del campo se concentren en la comercialización, en abrir canales de comercialización, en mejorar, desde luego, los procesos que se vinculan más a procesos de carácter manufacturero e industrial. ¿Qué decidimos cuando recibimos en un solo sector 100 propuestas distintas de 100 intereses distintos? Yo creo que se trata de establecer una prioridad general, de que todas las comisiones también actúen con responsabilidad. Conozco comisiones que han presentado solicitudes que rebasan con mucho la capacidad que se podría asignar para el tamaño y la importancia de la comisión en el desarrollo nacional. Vale entonces la pena que la reflexión que hace mi queridísima diputada Minerva vaya más allá de esta comisión, que también se pongan las pilas en las comisiones de origen para no estar recibiendo solo por razones de compromiso político todo lo que cae. Y también el Ejecutivo tiene la obligación de mandar un anteproyecto de presupuesto que se vincule a lo que podríamos decir sería un plan nacional o un proyecto o la plataforma o las prioridades de cada uno de los sectores que tenemos que revisar. Creo que la tarea es ardua, nos lleva a pensar en tener una reunión con las directivas de las diferentes comisiones para que ese cúmulo de demandas que se tienen en un México tan distinto en muchas cosas, se puedan de alguna manera generar criterios y decir, no se vale mandar solicitudes que solo beneficien políticamente a alguien. Se trata de equilibrar el desarrollo social del país. Entonces, sí coincido que tengamos un esquema de revisión para dar esta opinión, pero también coincido que no lo hagamos con ficción, sino lo hagamos basados en la realidad que es una obligación de cada comisión tener. Muchísimas gracias. Gracias, diputado Estefan. El diputado Germán, por favor. Sí, muchas gracias. Muy breve, presidente, también felicitarlo por hoy estar sentado presidiendo esta comisión tan importante. Y coincido con mis compañeros, creo que han sido atinados, no es la primera vez que escucho estos comentarios, el tema del cómo y se construye el presupuesto, cómo llega a esta comisión, cuáles son las dudas, no nada más en el tema de las asignaciones en el propio presupuesto, sino también en las opiniones que nos solicitan las comisiones. Hemos nosotros pedido con mucha claridad los criterios con los que se aplican esas asignaciones o esos costos presupuestarios para fin de que cada comisión pueda en su caso discutirla con mucha profundidad y tomar las mejores decisiones. También nosotros hemos dejado en claro que hay temas muy importantes que tienen que ver con lo que el Ejecutivo ha prometido. Construir presupuestos base cero, hacer una reestructuración, una reingeniería en el tema presupuestario que nos permita
darle a los mexicanos los recursos que realmente se requieren. Nos llama mucho la atención y lo hemos compartido con nuestros compañeros en algunas ocasiones, las reasignaciones que se generan, como bien lo acaba de comentar el diputado Tenorio, que sin mayor criterio, más que sea un fundamento básico de hacerle un bien a la nación, yo puedo redireccionar recursos en cualquier partida. A nosotros nos llama mucho la atención, sí creo que tenemos que hacer un esfuerzo por hacer una mesa más abierta de debate, de discusión, en donde todos los temas se puedan abrir y que podamos nosotros, previo al presupuesto, tener precisamente ese cuaderno, ese borrador de lo que significaría la construcción del presupuesto 2017 y que seguramente en esta mesa habrá muchas ideas, tendrá que vertirse mucha discusión, habrá muchas posiblemente diferencias, pero seguramente también habrá consensos. Es una postura que en Movimiento Ciudadano tenemos perfectamente claro, tenemos que discutir, tenemos que debatir, pero también tenemos que construir salidas para que los mexicanos vivan mejor. Es cuanto, presidente. Gracias, diputado Reales. El diputado Santillán y después la diputada Alejandra también. Muchas gracias, presidente. Me preocupa un asunto que creo que es muy relevante en razón sobre todo a medios de comunicación y sobre todo a la opinión que pueden estar recibiendo nuestros representados. Nosotros no podemos negar y tenemos que tener muy claro que hemos votado los presupuestos con plena conocimiento de las jerarquizaciones que hemos realizado como grupos parlamentarios. No podemos señalar que el trabajo que realizamos para la aprobación del presupuesto hoy nos sorprenda y no sepamos qué es lo que pasó. Yo creo que sí hay algunas cuestiones de carácter técnico que el cuerpo técnico de la propia comisión debería de discutir con la estructura administrativa de la Cámara para traer una propuesta específica de cómo deshogar algunos de los aspectos que aquí se han señalado. Indudablemente que todas las opiniones que generaron cada una de las comisiones con la responsabilidad política de cada uno de los que integramos las diferentes comisiones, las votamos e hicimos planteamientos y no podemos finalmente señalar que llegamos a aprobar un presupuesto sin que cada uno de los grupos parlamentarios hubiese jerarquizado cada uno de sus aspectos fundamentales. Yo creo que esto debe quedar muy claro ante la opinión pública, que como representantes populares y como parte de los grupos parlamentarios que en esta Cámara, en este Parlamento nuestro, finalmente es determinante, porque así está establecido en la propia Constitución de la República, se pudo en un dado momento llegar a lo posible en un presupuesto sumamente delicado, en un presupuesto que tenía una gran complejidad política y económica para el país, pero que todo lo que aquí votamos en su momento, por lo menos yo quiero señalar que varios compañeros con los que analizamos problemáticas muy específicas que tuvieron que ver con el campo, llegamos hasta el límite de las posibilidades de donde el Estado mexicano podía dar respuesta a los problemas que se estaban viviendo. Yo lo que no quisiera es que quedara en la opinión pública una situación en donde hemos votado el documento de política pública más importante de este país sin saber qué era lo que estábamos haciendo. Cada uno asumamos nuestra responsabilidad y cada uno tuvimos la oportunidad de expresar nuestro punto de vista cuando este documento se votó. Eso sería lo que tendría que aportar, señor presidente. Gracias, diputado Santillán. La diputada Alejandra Gutiérrez, por favor. Y luego tú. Bueno, buenas tardes. Bueno, yo también, 2 puntos. El primero, yo coincido en que hace un año, justamente después de que se aprobó el primer presupuesto de esta legislatura, comentamos en esta misma mesa con los que en ese momento estábamos, porque se daba el cambio, si ustedes recuerdan, de Baltasar Hinojosa a Alfredo del Mazo, y lo que se le pidió muy puntualmente al diputado Alfredo del Mazo es que no volviera a suceder este tema.
que luego nos entregan todo lo que presentan los municipios, todo lo que entregan los diputados y otros organismos, pero pasando ya el presupuesto. Y ahí yo difiero un poco, con mucho respeto, diputado, porque de que sabemos que se aprobó, claro que sabemos que se aprobó, lo revisamos, lo analizamos y hubo mesas de discusión. Sin embargo, lo que aprobamos, a la hora de aprobarlo, no teníamos esta información, que son opiniones, entiendo que son opiniones, sabemos que aprobamos y lo que nos hubiera gustado que quedara aprobado. Sin embargo, la información sobre todo de las opiniones que dan las comisiones, que creo que son muy valiosas, porque si no, de nada serviría que se tengan sesiones y sesiones para su aprobación y para posteriormente remitirlas si no las tomamos en cuenta. También coincido con el diputado Estefan de Oaxaca, ¿sí?, que de repente también no vemos el todo y tenemos que ver desde el Plan Nacional de Desarrollo, ¿sí?, tenemos que ser muy puntuales hacia dónde va el país, hacia dónde va cada una de las zonas para poder aprobar un presupuesto de manera responsable. Yo creo que sí es trabajo de todos, pero sin embargo, si estamos dando la confianza a las comisiones para que emitan una opinión, pues lo mínimo que tenemos que hacer es conocerlas y en consecuencia cada quien verá cuáles son los puntos que le interesa y dedicarse, porque es un mundo de información, a analizar a profundidad cada uno de ellos, sin perder de vista que es un presupuesto general y que tenemos que cubrir todas las necesidades del país y que hay prioridades para el país. Pero yo confío y felicito, aunque sea al final, pero creo que es muy importante, felicito al diputado Jorge por la presidencia y yo confío en su capacidad y en sus buenos oficios políticos y técnicos para que podamos buscar un mecanismo para que el presupuesto que viene sí podamos tener de alguna manera la información antes de la aprobación. Ya dependerá de cada uno de nosotros a qué le dedique más tiempo que otras cosas, ¿no? Yo creo que cada quien tiene conocimiento en particular de temas, pero sí lo importante es que podamos tener esta información previo al día de la aprobación para poder hacer un análisis. Gracias. Gracias, diputada Gutiérrez. La diputada Quiñones, por favor. Buenas tardes, presidente, muchas gracias. Yo nada más quisiera hacer una aclaración a todos los que están presentes. No estoy de acuerdo que hayan dicho que hay una simulación. Todos los que estamos aquí representamos diferentes partidos y fracciones. Entonces yo creo que cuando se hace una acusación o se menciona la palabra simulación, yo creo que tiene que estar bien sustentada, porque por lo menos las personas de mi grupo parlamentario, y al igual que muchos de los que no lo son, nos hemos esforzado y hemos dado lo mejor de nosotros en el análisis, en el dictamen y en la aprobación de todo. Entonces, presidente, yo sí quiero decirle que no estoy de acuerdo con la palabra simulación, que mucho daño nos hace a los diputados. Es cuanto. Gracias. Bien. Bueno, yo sí quisiera comentar tres cosas. Primero, agradezco mucho los comentarios, todos son muy enriquecedores, y qué bueno que pues en un tema que no pensé que generara pues tanto interés, pudimos intervenir varios de nosotros. Entiendo que la comisión será muy participativa y seguirá haciéndolo. Sí quiero decir que la comisión recibió más de 800,000 millones de pesos de ampliaciones, de solicitudes de ampliación. Y nosotros hicimos un recorte original de 230 y algo mil millones, pero con el incremento en ley de ingresos terminó como en 190,000. Así que si acomodamos un recorte de 190,000 más una ampliación posible ampliación de 800,000 millones, pues estaríamos hablando de el 20% del total del presupuesto necesario para dar gusto o darle acuerdo favorable a todas las solicitudes de todas las comisiones. Si le agregamos los puntos de acuerdo que no fueron cuantificados en términos de un dictamen de impacto presupuestal, estaríamos hablando ya, quién sabe si a lo mejor de 2,000 o 3,000 millones de pesos. En ese sentido, pues, esta comisión se ve muy limitada para poder, con lo poco que hay, atender tanta demanda. Y al final terminan siendo los grupos parlamentarios los que llegan a un acuerdo general, y ese acuerdo se traduce aquí en un dictamen. Pero al final del día ese acuerdo se construye por todos, tan es así que el presupuesto de egresos de la Federación se votó con el 90% de los votos a favor de todos, de prácticamente todos los grupos parlamentarios, salvo el caso de Morena. Entonces estamos hablando de que 9 de cada 10 diputados votaron a favor ese presupuesto, que mal que bien refleja lo que se pudo hacer con base a lo poquito que teníamos para repartir.
Trataremos de que pues, estemos mejor informados y más al pendiente de la situación y haremos nuestro mejor esfuerzo porque esto se haga así. Pero también aceptarlo al 100% sería como descalificar a la propia Cámara, no a la Comisión ni a nosotros mismos, sino a los más de 400 diputados que votaron a favor de este presupuesto y a los coordinadores parlamentarios que fueron los que llevaron a cabo ese acuerdo. Diputado Corral, de nuevo. A ver, nada más para hacer algunas aclaraciones. Cuando hablamos de, y lo sostengo, de que es una simulación esto de lo cual estamos hablando, me refiero precisamente a toda la tramitología y llegada de todos esos proyectos de lo que hablaba Jorge Estefan de 800,000 por 800,000 millones, porque verdaderamente no se puede hacer nada. Por supuesto que los grupos parlamentarios saben y conocen el esquema del presupuesto, caramba, pues si no lo hacemos, pues entonces estaríamos simplemente de levantadedos. No, lo que creo que sí es una simulación es la mecánica en la construcción del presupuesto, porque en efecto las comisiones presentan proyectos de ampliaciones o lo que ustedes gusten y manden, los estados, los municipios, los organismos y demás, y resulta que ni tiempo hay para ver nada de eso. Por lo tanto, si hoy se dice se da por atendida, sostengo que es una simulación, porque atenderlo no significa decirles que sí. Atenderlos significa valorarlos, evaluarlos, en su caso aceptarlos, pero también desecharlos, por un tema que pudiera ser, pues que no hay recursos, punto. Gracias, diputado Corral. Bueno, pues para concluir la discusión, haríamos la consulta jurídica a la mesa directiva a ver si es necesario o no el que se siga continuando con esta política. Muy seguramente nos señalarán que como no está en el cuerpo del decreto, sino en el dictamen, es probable que entonces sí se necesite modificar a futuro para el 2018, en su caso, la redacción del articulado del propio, en algún transitorio seguramente, para bajarlo. Entendiendo eso, y dado que ya también no podemos hacer nada, sí me gustaría que no queden como pendientes de esta comisión tantos puntos de acuerdo por atender, cuando no es un asunto que en este momento esté en nuestras manos ya resolver. Se quedaron sin sustancia, digamos sin materia, una vez que fue aprobado el presupuesto del 2017, sin embargo pende sobre el rezago de la comisión, como si tuviéramos este pendiente. En tal virtud, le solicitaría al señor secretario consulte en votación económica si es de aprobarse este acuerdo. ¿Alguien más? Perdón, diputado Romero. Sí, presidente. Con relación a la simulación, hay municipios que presentaron proyectos para obra hidráulica, para drenaje, seguridad pública, espacios deportivos. La dinámica no permitió considerarlos en el decreto de egresos, pero el hecho real es de que la necesidad sigue existiendo y lo van a repetir para el siguiente año. Entonces, para no echar en saco roto las aportaciones, la visión que desde el ayuntamiento se genera, la visión que desde la organización social se genera sobre un tema preciso, sería importante que nosotros lo canalizáramos a las secretarías correspondientes, porque de nueva cuenta ya empiezan los precriterios de política económica, empiezan los lineamientos para el POA. Digo, no podemos echar en saco roto la necesidad y la solicitud en garantía al derecho de audiencia o de solicitud de los propios promoventes, que no se quede en el vacío su propuesta. Entonces yo diría que le diéramos un trámite expedito y lo mandemos a las secretarías competentes y ya determinarán ellos si en su programa ordinario podrán considerarse. Es cuanto, presidente. Bien, diputado Romero. Pues a ver, una intervención más aquí, compañero diputado. Sí, muchas gracias, buenas tardes. Yo veo con cierta inconsistencia, desde luego veo la buena voluntad del diputado de no echar en saco roto todo el planteamiento de necesidades que hicieron estados y municipios.
Sin embargo, también me parece un contrasentido el poner literalmente que fueron atendidas, porque materialmente coincido con el planteamiento del diputado Herminio, no fueron atendidas. Entonces, yo creo que pues hay que utilizar un lenguaje asertivo, es decir, si una de dos, o ya no hay materia para atenderlas o darles curso, o simple y sencillamente con interés ahí de frente, viendo la complejidad del presupuesto, pues no fue posible atender el pedimento, pues en virtud de que rebasaba las capacidades de los propios ingresos, dado que fue un pedimento de cifras que rebasan los 800,000 millones de pesos, con un presupuesto tan acotado. Bueno, démosle un lenguaje congruente, nada más para que no se entienda esto de que se dan por atendidas, perdón lo coloquial de la expresión, como una tomada de pelo. Gracias, diputado. Diputado Noble, por favor. Gracias, presidente. Sumándome al reconocimiento a su trayectoria, a la felicitación y a efecto de ilustrar esta plenaria, en términos del 18 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, que el primer párrafo dice expresamente que a toda propuesta de aumento o creación del gasto del proyecto de presupuesto de egresos, es el proyecto, una vez que hemos aprobado aquí en octubre, Ley de Ingresos, luego viene este proyecto de egresos, deberá agregarse la correspondiente iniciativa de ingreso distinta al financiamiento o compensarse con reducciones en otras provisiones de gasto. Luego entonces la mecánica que sigue en esa comisión, y ustedes lo saben muy bien, si una pretensión de recursos en cualquiera de las comisiones, si no trae aparejada el impacto de dónde se va a reducir o cómo se va a compensar o cómo se va a financiar en la propia Ley de Ingresos, luego entonces no puede ser obsequiada esa pretensión de recursos. Son requerimientos fiscales para estudiar los diversos temas. Sería cuanto mi intervención, presidente. Y en ese sentido, a lo mejor no poner atendidas, sino desechadas por justicia o algún otro término. Gracias. Bien, yo quisiera pedirle al diputado Ricardo García, lea lo que esta comisión aprobó en el dictamen y que está publicada en la Gaceta Oficial del Diario Oficial de la Federación. Este acuerdo lo único que hace es reflejar lo que dice el propio dictamen que nosotros aprobamos y que votamos mayoritariamente, salvo el voto de Morena en esta comisión, en lo general a favor. Y precisamente este punto de acuerdo se basa y tiene vida en lo que ya aprobamos en esta comisión, en el texto del dictamen. Si me hace favor. Por instrucciones de la Presidencia, doy lectura al párrafo del dictamen de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública con proyecto de decreto del PEF fiscal 2017. Y dice, página 18, a través de este instrumento del dictamen, la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública dictamina la procedencia de todos los puntos de acuerdo señalados y atiende las solicitudes de las instituciones y asociaciones civiles de gestión o ampliación de recursos propuestos por los legisladores, mismas que, para las propuestas procedentes, han sido incorporadas en el cuerpo final del proyecto de presupuesto que se somete a la consideración de esta soberanía. Las opiniones de las comisiones ordinarias fueron valoradas por esta Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública para incluirse en el presente dictamen y punto final. Señor presidente, así fue aprobado por esta comisión. Diputada Minerva. Atendiendo incluso lo que comenta mi querido amigo el diputado Noble, o sea, el tema es que precluyeron, el tema es que si están incluidas en el dictamen no tendríamos por qué estar votando esto, y en todo caso decir, o sea, mueren por inanición, porque ya no hay materia, o porque precluyeron. El hecho concreto que yo quise destacar, y perdón, sería una amplia discusión, es que es una mala práctica y que no debemos incurrir en ella otra vez. Y coincido, suscribo íntegro lo que cada uno aquí expresó. Ese era el propósito. Pero, sí, gracias. Para el tema de la práctica, buena o mala que pueda ser, ya acordamos que haremos la consulta jurídica a la mesa directiva y si no procede de esa manera, veremos la manera de redactar de una manera más pertinente en el articulado del PEF. Y entonces en un transitorio, en su caso,
no en el texto del cuerpo del dictamen, sino en el articulado, pues haríamos la redacción correspondiente para evitar tener que regresar a la comisión y ya se darían por atendidos desde el punto de vista en un transitorio, no en algún artículo transitorio. Me imagino que esa sería la solución final a este tema. O algún otro procedimiento, pero jurídicamente tiene que haber alguna votación que permita darlos de baja. De otra manera no se pueden dar de baja del sistema y siguen pendiendo ahí. Yo quisiera solicitarles amablemente que nos sostengamos en la redacción que ya votamos nosotros mismos, porque la verdad es de que sería contradecirnos a nosotros mismos que ya votamos un texto y ahora proponemos otro. Entonces, lo dice muy claramente el dictamen. Yo le voy a pedir que les mande a sus correos la página 18 del dictamen, que no es el articulado, pero es la exposición de motivos, digamos, del dictamen, que trae todo el razonamiento, y ahí en el razonamiento estamos diciéndole al país, en el diario oficial, pues que nosotros sí las atendimos, sí las revisamos, y que incluso se dice que procedieron los puntos de acuerdo, entendiendo que es un mensaje que se da de que pues se revisaron, pero no necesariamente se les dieron recursos, como bien lo decía el diputado Estefan, porque pues darle el sí a todo implicaría, pues lo que yo decía, 800,000 millones, más 200,000 del recorte, más los puntos de acuerdo. Entonces, yo solicitaría que para el bien de esta Cámara nos sostengamos y lo solucionaremos no regresará este tema aquí en el 2018, ya no lo veremos aquí para el presupuesto del 2018, y tiene razón la diputada Minerva, es verdad que debe haber otro mecanismo, ¿no? Es correcto, diputada. Diputado Herminio. Bueno, lo que sucede es que me queda la impresión que el presidente pues lee un texto con el cual se pretende desestimar lo que aquí se está planteando. Sí, presidente, podrá decir lo que diga, pero lo que sí es cierto es que en el seno de esta comisión no conocimos ni valoramos las opiniones de las comisiones con respecto a las ampliaciones. No lo hicimos. Ahí dice que sí. Se convierte en algo que nos interesan los números gruesos, la parte cuantitativa, pero francamente, ¿por qué no aceptar esta consideración que Minerva bien lo dice? Es una mecánica que no tiene sentido, que en su momento quizá lo tuvo, pero que hoy debemos regresar a ese lenguaje asertivo del que habla el diputado Apolinar, y pues simplemente de darle a las cosas el nombre correcto. Pero francamente, aunque aquí se nos lea y se nos diga pues que sí, todos lo votamos y que 9 de 10, etcétera, etcétera, no lo aprobamos aquí en esta comisión, no lo revisamos, presidente. Bien, le pediría al secretario si considera, ¿hay algún otro comentario que quisieran hacer? Bien, siendo así, le pediría al secretario que nos haga favor de someter a votación este punto de acuerdo. Por instrucciones de la Presidencia, se consulta en votación económica si es de aprobarse el acuerdo. Los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. Los legisladores que estén por la negativa. Abstenciones. Aprobado por mayoría, señor presidente. Gracias, secretario. Se aprueba entonces, en consecuencia, el acuerdo de esta comisión por el que se dan por atendidas las proposiciones con punto de acuerdo y las solicitudes de gestión o ampliación de recursos que le fueron turnadas. Pasando al quinto punto del orden del día, que es la lectura, discusión y, en su caso, aprobación de proyectos de opinión de impacto presupuestario a diversas iniciativas turnadas a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública. Informo a ustedes que la mesa directiva tomó nota de la solicitud de retiro de
de la opinión respecto a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide el reglamento de transparencia y acceso a la información pública de la diputada Marisol Vargas Bárcenas, y que nos han manifestado que posteriormente volverá a presentar su iniciativa y en ese momento volverá a proceder su solicitud. Y respecto a la opinión, respecto al punto número 2 de las opiniones, al segundo punto, proyecto de decreto por el que se abroga la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable vigente y que expide la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, el día de hoy se votó en el Pleno, de tal manera que pues ya no se hace necesaria la aprobación de esta opinión. Entiendo que se hizo esta aprobación sin la opinión de esta comisión, sin embargo, de acuerdo a nuestro reglamento, no es vinculante la opinión de esta comisión, y la mesa directiva de la Cámara de Diputados y tiene las facultades para, y también la comisión que dictaminadora tiene las facultades para poderlo hacer así. Entonces, derivado que se quedó sin materia, pues se retiran ambos puntos de la votación de estos opiniones de impacto presupuestario. Y considerando que los mencionados proyectos también fueron distribuidos con antelación, solicitamos a nuestros compañeros diputados, solicito a nuestro secretario, consulte a nuestros compañeros diputados si es de obviarse la lectura de todas estas opiniones. Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a los presentes en votación económica si es de obviarse la lectura de los proyectos de opinión citados y someterlos a discusión y aprobación de inmediato. Los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. Los que estén por la negativa, abstenciones. Aprobado por mayoría, señor presidente. Gracias, señor secretario. En consecuencia, están a discusión los proyectos de opinión. Pregunto a los compañeros si tienen ahora sí que alguna opinión sobre los proyectos de opinión. Aquí el micrófono de este lado, por favor. Buenas noches, compañeras diputadas y diputados. De igual manera me sumo a las felicitaciones, diputado presidente Jorge Estefan, por este nuevo encargo, con esta nueva responsabilidad. Y sí comentarle pero también comento lo siguiente. Celebro también de que por fin, casi 4 meses, la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública estamos reunidos para sesionar, ya que en días pasados usted nos había convocado, sin embargo se pospuso por razones que nosotros desconocemos. Sin embargo, por esa falta de interés de usted, de no haberlos convocado, suceden situaciones que afectan precisamente. Me refiero concretamente a la iniciativa 2, aunque usted ya subrayó que no hay materia que discutir porque ya fue aprobado el día de hoy. Al respecto, señalo lo siguiente. En este resumen que nos pasan, habla de que tenía un impacto presupuestal si se aprobaba dicha ley del dictamen de la Comisión de Medio Ambiente. Se habla de 145.5 millones. Sin embargo, el dictamen que, insisto, se aprobó el día de hoy, dice que no tiene ningún impacto presupuestal, según opiniones del Comité del Centro de Estudios de Finanzas. La pregunta es, o lo que estaría cuestionando, el medio ambiente toma atribuciones y dejando a un lado la Comisión de Presupuesto. Esa es la pregunta, o porque no habíamos sesionado, o qué pasó realmente aquí, ¿no? El caso es que nos están llevando a esta situación. Yo solamente dejo ahí y también comentar dónde quedaría o de qué sirve emitir una opinión entonces de esta comisión si no van a ser tomadas en cuenta en el Pleno. Algo está faltado, presidente, y por eso yo solicito de que estemos al pendiente
y que nos convoque más seguido, precisamente para discutir estos temas y que no se pierdan como el día de hoy ocurrió. Hay una confusión y hay una contradicción con este asunto. Es cuanto. Gracias, señor diputado Tomás. Sí, efectivamente, nosotros no recibimos en ningún momento por parte de la comisión dictaminadora ninguna situación de urgencia que nos hiciera sesionar con mayor anticipación. Nos enteramos, igual que ustedes, que se iba a votar hoy. Desconozco las razones por las cuales pues, la mesa directiva haya decidido, de la Cámara, haya decidido agendarlo en la orden del día. Sin embargo, desafortunadamente para esta comisión, dice el articulado de nuestro reglamento, artículo 69, inciso 4, las opiniones contribuyen a formar el criterio para la elaboración de los dictámenes de las comisiones, pero en ningún caso serán vinculatorias. Entonces, no necesariamente o no es forzoso para una comisión tomar en cuenta los dictámenes que haga esta comisión. Lo razonable es que así se haga, pero no es obligatorio, o sea, no están forzados a hacerlo. Y si hay una diferencia entre el Centro de Finanzas Públicas y lo que nosotros íbamos a plantear, porque nosotros ocupamos el dictamen o la opinión de la Comisión del Centro de Finanzas Públicas, pero esa no es la opinión de la Comisión de Presupuesto. Nosotros, en base a lo que nos entregan, todavía lo revisamos y existe una metodología interna que tiene la Comisión, y a nosotros sí nos dio 140 y algo millones, al centro le dio nada. Lo que no debería hacer el centro es, y vamos a ver la manera de que así sea, es no andar entregando los dictámenes, hay que regular estos dictámenes de impacto presupuestal, qué procedimiento llevan, porque si se van directo a las comisiones, pues digo, voy a revisar el reglamento a fondo a ver pues, cuál es el mecanismo para el funcionamiento del centro. Aquí está la presidenta del comité del centro y habremos de ponernos de acuerdo para ver qué procedimiento se sigue para que, pues no en su caso, al discrepar ambas partes, pues pueda resultar que entonces nuestras opiniones al final dejen de ser importantes, ¿no? Al momento que pues ellos opinan por su lado, ¿no? Entonces habremos de estudiar el reglamento y platicarlo con la diputada Sherman para... A ver, nada más quiero precisar algo. No es un asunto que el centro como tal decida nada más. Todos los documentos que el Centro de Finanzas produce van a dar a las manos, y aquí hay una de sus integrantes, varios de sus integrantes, de todos los integrantes del comité, para su opinión respectiva. Y hemos recibido opiniones en donde hemos realizado análisis de los resultados que nos envía el Centro de Finanzas. Estas opiniones han sido valoradas y en algunas ocasiones hemos hecho adecuaciones a los dictámenes que se envían, a los documentos, opiniones de impacto que se envían para que se incorporen ya a las decisiones que tome el Pleno. Yo lo que quiero señalar es eso, ¿sí? Que no es el Centro de Finanzas con sus muy pocos colaboradores y muy pocos recursos que realiza el análisis y así lo suelta como si nada, no. Los integrantes de las comisiones, también el secretario es integrante de la comisión y lo sabe, recibe muchísima información de cada uno de los trámites que se presentan para ratificar la presentación de iniciativas ante el Pleno. Bien, gracias, diputada Sherman. Quisiera agregar que efectivamente el artículo 18 de la Ley de Presupuesto establece que a toda propuesta de aumento o creación del gasto del proyecto de presupuesto de egresos deberá agregarse la correspondiente iniciativa de ingresos, tal, y luego las comisiones correspondientes del Congreso de la Unión, al elaborar los dictámenes respectivos, realizarán una valoración del impacto presupuestario de las iniciativas de ley o decreto, con el apoyo del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, y podrán solicitar opinión
a la Secretaría sobre el proyecto del dictamen. Entonces, pues ahí es directamente donde ya es directamente una instancia adicional directa entonces también lo pueden hacer directamente con el Centro de Finanzas Públicas. Por favor. Diputado López. Muchas gracias, presidente. Indistintamente de que no sea vinculatoria la opinión que emite esta comisión, me parece que lo que el día de hoy, al aprobarse la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable y tener una opinión que sí genera un impacto presupuestario, y por el otro lado la Comisión de Ecología, de Medio Ambiente, manifestar en su dictamen propiamente, como lo decía el compañero Octaviano, que no genera un impacto presupuestario, me parece que es un tema que vale la pena revisar, presidente. Nosotros hemos llamado, y hoy lo volvemos a manifestar, a que en efecto el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas revise, como ya se había dicho en alguna ocasión, con detenimiento la metodología, el diseño que aplican para cuando se emite una opinión de impacto presupuestario. Creo que lo que hoy ocurrió precisamente en el Pleno al aprobarse esta ley, con un dictamen, con una opinión que aquí, pues obviamente como ya no hay materia, prácticamente ya no aparece, pero que allá en el dictamen resultó lo diferente a lo que aquí se hubiese valorado, creo que es algo que vale la pena que se revise en el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas. Adicional a ello, yo agregaría, en el caso particular de las opiniones que se están valorando, en el tema que tiene que ver con la iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley General de Consulta de los Pueblos y Comunidades Indígenas de México, presentado por el diputado Victoriano Güences del PRD, y la iniciativa presentada por la compañera diputada Ivanova Pol, que tiene que ver con la iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley General de Propaganda Gubernamental y Comunicación Social, reglamentaria del artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y reforma el artículo 1 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación. En el caso particular de la primera iniciativa, de la opinión de la primera iniciativa, consideramos que el Centro de Estudios no valoró la existencia de un sistema de consulta indígena a cargo de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, la CDI, el cual cuenta con un presupuesto anual aprobado por esta Cámara de Diputados, habiendo desarrollado al menos 13 consultas a pueblos y comunidades indígenas sobre diferentes temas. De ahí que, entre otras valoraciones, insisto, el llamado que hacemos al Centro de Estudios de las Finanzas Públicas es para que se considere la metodología, y en ese sentido vamos, no en algunos casos, sin tomar en cuenta, si bien es cierto, insisto, no es vinculatorio la opinión de esta comisión, pero la práctica parlamentaria nos dice que la opinión que ha emitido esta comisión en otros casos ha sido considerada o valorada para, en su caso, la aprobación de determinada reforma o iniciativa. Es cuanto, presidente. Diputada Sherman pide la palabra para tocar el tema, por favor. Luego tú, ¿no? A ver, uno, esta comisión fue tan generosa de escuchar a quienes laboran en el Centro de Finanzas para que entendiéramos el método que se aplica para hacer los respectivos impactos. O sea, probablemente el diputado por algún motivo no pudo acompañarnos, pero lo lamento mucho porque estuvieron aquí los integrantes del Centro de Finanzas. Dos, el artículo 18 prevé que la comisión, en este caso de Asuntos Indígenas, se reúna y antes de dictaminar tenga también una reunión, diríamos así, con el Centro de Finanzas para hacer un dictamen apegado en donde haya un acuerdo respecto a las diferencias que tuviesen los integrantes por mayoría de la comisión. Y la otra, que el artículo 69 del reglamento de la Cámara prevé específicamente que para emitir una opinión distinta a la que se conoce por el Centro de Finanzas,
se cuentan con 30 días para su emisión. Es también algo que tenemos que valorar, porque queremos que nos adivinen el pensamiento, que sepan que no estamos de acuerdo nada más porque ya lo pensamos, no, hay un tiempo específico, son 30 días. Entonces, ¿están informados, compañeros? Si hay alguna inconformidad, pues cambiamos el reglamento, porque así lo dice el reglamento de la Cámara de Diputados y así lo hemos cumplido, ¿eh? No sé si hace algún comentario, diputado, le agradezco mucho sus aportaciones, estamos a sus órdenes. Gracias, diputada Sherman. El diputado Romero, por favor. A ver. Gracias, presidente. De manera muy breve, solamente de manera ilustrativa para esta comisión, el dictamen que comentan sobre la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, yo participo en la Comisión de Medio Ambiente, fue checado con el Centro de Estudios Financieros una y otra vez, incluso con la Secretaría, y no representa ningún impacto presupuestal. Lo hago a manera de que quede en esta comisión claro, pero no, hoy fue aprobado y no representa ningún impacto presupuestal este dictamen. ¿Es cuánto? Bien, el diputado Romero y después el diputado García. Sí, para no dejar en blanco esta subsanación de la irregularidad en el proceso legislativo de la ley que comentamos. Cuando el presidente de la mesa directiva turna esta ley a la Comisión de Medio Ambiente, también señala que es para opinión de la Comisión de Presupuesto. Y no estaría de acuerdo en que no es vinculante la opinión. Ya lo señaló la diputada Sherman, deriva del artículo 18 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Es una disposición de orden público que no podemos obviar simplemente porque no la cumplimos, se subsanó la ilegalidad en el dictamen que se presentó. Digo, el hecho de que haya sido aprobado por mayoría no subsana la ilegalidad, pues aquí mismo se está dando cuenta que había una opinión del impacto presupuestal que no fue aprobada por esta comisión. Entonces sí, no quiero dejar en blanco de que eso subsana, no subsana. Aquí los legisladores tenemos que ser exactos en la interpretación y en la aplicación de la ley para evitar este vicio o vicios que puedan presentarse en lo sucesivo. ¿Hay un vicio legal en el procedimiento? Lo hay. Se le planteó a la mesa directiva retirara para subsanar. La mayoría o el criterio del presidente no fue acorde con la propuesta. Sin embargo, la ilegalidad en el proceso está ahí y debemos ser cuidadosos porque es un mandato, el presupuesto, el impacto presupuestal de cada ley o de cada iniciativa lo determina una ley de orden público y no queda el capricho de los miembros de la comisión o de la comisión que dictamina la ley, sino que debe observarse en sus términos. ¿Es cuánto, presidente? Bien, diputado Romero, miren, quisiera hacer un comentario. Primero que nada, a mi punto de vista no es ilegal lo que aprobó la Cámara el día de hoy. Voy a leer el artículo 69 del reglamento. El turno para efectos de opinión procede para solicitar a las comisiones ordinarias o especiales que coadyuven en la elaboración del dictamen con las que hayan recibido el turno de las minutas, las iniciativas, las observaciones, etcétera. La comisión a la que corresponda opinar deberá remitir su parecer a la comisión dictaminadora en un plazo máximo de 30 días, como decía la diputada Sherman, de 30 días a partir de la recepción formal del asunto. La opinión deberá ser aprobada por mayoría absoluta de la comisión que la emite. Si vencido el plazo no se hubiese formulado la opinión, se entenderá que la comisión respectiva declina a realizar dicha opinión. En tal virtud, dicha solicitud fue recibida aquí en septiembre en la comisión. Y entonces entiendo que aplicando el artículo 69, fracción segunda de nuestro reglamento, la comisión dictaminadora puede determinar que se entendió por declinada. Y lo que hay que hacer es, como dice la diputada Sherman, pues tratar de tener estas opiniones en 30 días, cosa que es muy compleja, la verdad, y que resulta pues muy difícil de poder realizar, pero vamos a tratar de apegarnos pues a estos 30 días. Y le pido a la Secretaría Técnica que... Perdón, el micrófono para la diputada Sherman. Hay una salvedad adicional que nos dificulta más la tarea, que es la de las
preferentes. En el caso de la iniciativa preferente, la comisión deberá remitir, que deberá además esta opinión, deberá estar aprobada por la mayoría de sus integrantes. Deberá remitir su parecer a la dictaminadora en un plazo máximo de 10 días naturales. De lo contrario, se entenderá su declinación. Así que es la positiva ficta, digamos, ¿no? Bien, bueno, pues siendo así y quedando las demás opiniones válidas, le solicito al señor secretario, si no hay ningún comentario más. Me pide antes el diputado Ricardo García comentar algunas modificaciones que se hicieron en el dictamen de esta ley el día de hoy que modifican el posible impacto presupuestal. Como ya lo señaló el compañero Andrés Aguirre, y quedó claro en el dictamen que hoy aprobamos, la misma comisión modifica lo que el Centro de Estudios supuso que podía tener un impacto presupuestal. Ejemplo, un pequeño ejemplo, los cargos serán honoríficos, lo dictamina y así va especificando cuestiones que podrían significar un impacto presupuestal, pero aún más, en el séptimo transitorio que aprobamos el día de hoy, y esto queda muy claro, señala el propio dictamen, dice: las erogaciones que se generen con motivo de la entrada en vigor de la presente ley deberán cubrirse con cargo al presupuesto autorizado a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales en la Comisión Nacional Forestal para el presente ejercicio fiscal y los subsecuentes. Por lo tanto, queda muy claro que no existe impacto presupuestario y que sí la comisión, como ya lo señaló Andrés, que pertenece a esta comisión, consideró los supuestos por los cuales podría haber impacto presupuestario. Gracias. Muy bien. Siendo así, entonces le pido al secretario recoja la votación de estas opiniones. Por instrucciones de la presidencia se consulta en votación económica si son de aprobarse los proyectos de opinión. Los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. Quitando los dos. Sí. Los legisladores que estén por la negativa. Abstenciones. Aprobado por unanimidad, señor presidente. Gracias, señor secretario. El siguiente y último punto del orden del día se refiere a asuntos generales. Antes de cederles el uso de la palabra, me permito informarles que de conformidad a lo dispuesto en el artículo 13º transitorio del presupuesto de egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2016, se presentará al Pleno de la Cámara de Diputados el quinto reporte bimestral de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública sobre el seguimiento a los plazos y compromisos de información previstos en el mismo decreto. El reporte bimestral contiene una relación de todos los artículos dentro del PEF que consignan diversas obligaciones para varias instituciones en relación a compromisos de información dentro del quinto bimestre, así como el cumplimiento de las mismas. Pregunto entonces si algún compañero legislador desea hacer uso de la palabra en asuntos generales. También el diputado Vidal después. Gracias, diputado presidente. Bueno, yo quisiera decir que estoy convencida de que uno de los principales reclamos de la ciudadanía es el ejercicio escrupuloso y transparente del gasto, especialmente de cara a la situación de las finanzas nacionales que privan en la actualidad. Una y otra vez el gobierno federal ha convocado a los ciudadanos a apretarse el cinturón, pero no se ve lo mismo del lado del gobierno federal. Se ven situaciones de exceso en los gastos. Un día nos enteramos, por ejemplo, que el gobierno se gastó casi 100,000 millones de pesos en el blindaje de autos oficiales. Otro día se da a conocer que el exdirector de Pemex paseaba todos los días en helicóptero de su casa a su oficina y que viajaba a la playa con cargo al erario público. Otro ejemplo de estas incongruencias está en el gasto que encontramos en el ejercicio fiscal de 2016, donde los recursos excedentes sobrepasaron los 651,000 millones de pesos, que equivale al 14% del presupuesto que aprobamos en esta soberanía. Y lo peor es que la mayoría de estos recursos
fueron destinados al gasto operativo de dependencias del gobierno federal. En un estudio comparativo encontramos que el 63% de este incremento, diputado presidente, se destinó a cubrir gasto operativo de las dependencias del Ejecutivo. Por ejemplo, la Secretaría de Energía ejerció el 11.500% más de lo que aquí aprobamos en esta Cámara de Diputados. Otra dependencia que por tercer año consecutivo sí tuvo recursos extra para gastar fue la propia Presidencia de la República, que aumentó en 1.633 millones de pesos respecto a lo que aprobamos aquí. En la SCT se tuvo un incremento del 27%, se erogaron más de 28,000 millones de pesos de lo originalmente presupuestado. Hacienda también gastó de más 20,000 millones de pesos, que representan un incremento del 71,5% del presupuesto original. En el caso de Gobernación, 16,000 millones de pesos adicionales, un incremento equivalente al 23,5%. Esto lo comento porque este es el seno natural donde se debe dar seguimiento al gasto de la nación. Por otro lado, las áreas sensibles como campo, salud, ciencia y tecnología y desarrollo social terminaron con más de 13,200 millones de pesos de recortes adicionales. Mientras eso sucedía, en esta comisión de presupuesto pues volteábamos a otro lado y ni siquiera hemos hecho un intento por dar seguimiento al gasto que aprobamos en el PEF, ni hemos cuestionado a la Secretaría de Hacienda sobre los criterios para la asignación de estos recursos excedentes de manera estrictamente unilateral. Y eso sucede en parte porque en menos de 2 años esta comisión, lo digo con todo respeto y con todo cariño, ha cambiado 3 veces de presidente, ya que pues los 2 compañeros anteriores hicieron de esta comisión pues como un paso a una participación política de otra naturaleza y bueno, todos sabemos el desenlace. Esto nos pone en una situación de omisión, diputado presidente, ante un grave problema en la discrecionalidad del uso de excedentes que se generan a lo largo del ejercicio fiscal. Hemos, creo yo, fallado, lo digo con mucho respeto como comisión, en actuar en consecuencia a las circunstancias que privan en el país para generar medidas de austeridad, de rendición de cuentas y de control efectivo de la corrupción en materia de gasto. Hemos fallado también porque entre los asuntos turnados a la comisión, entiendo, no tengo claridad, no sé si está actualizada la página de la comisión, pero al menos hay 50 iniciativas, yo diría en la congeladora, y todas ellas refieren al establecimiento de medidas de control en el gasto. Una de estas iniciativas es la que yo he dado por llamar de cirugía mayor, es la Ley Federal de Presupuesto. Hay muchas que refieren a ajustes a esta ley y que pues tiene la intención de modificar al menos 17 aspectos en materia de control de gasto contemplados en la actual legislación. Queremos pues que esta reforma, que es impulsada por varios legisladores de distintos partidos, pueda ser la columna vertebral que sostenga la acción del gobierno en materia de gasto, para que en lugar de seguir lesionando las finanzas públicas, podamos propiciar que el gasto público se convierta en un vehículo para el crecimiento, diputado presidente. Nosotros pues sostenemos que en México no podemos seguir gastando mucho y gastando mal, y para que esto suceda será indispensable que esta comisión, a su digno cargo, por su tercer presidente, se ponga las pilas y genere los consensos necesarios para obligar a que los gobiernos y los poderes gasten bien los recursos que son del pueblo de México. Y me atrevo a hacer este planteamiento en este momento porque yo hace 3 semanas le dirigí una cartita al presidente y a todos los integrantes de la comisión y pues a la fecha no he tenido una respuesta sensible. Diputado presidente, yo quisiera mostrarles un cuadrito. Aquí pueden ver 10 dependencias federales que son las que se llevan más de 400,000 millones de pesos de este gasto excedente de 651,000. Creo que estamos obligados, no podemos ser ciegos ante estas circunstancias. Es un
amable llamado, diputado presidente, hagamos grupos de trabajo, citemos al secretario de Hacienda, revisemos el cierre del ejercicio, que prácticamente el último reporte trimestral de la Secretaría de Hacienda es la cuenta pública del 2016. No podemos permanecer de brazos cruzados. Es mi llamado. Es cuanto, diputado presidente. Gracias, diputada. La diputada Paz Quiñones, por favor. Perdón, Vidal, disculpa. Pero el diputado Vidal tenía razón. Bueno. Muchas gracias, diputado. Diputada Minerva, yo para solicitarle la correspondencia que parece que no llegó a mi oficina y por lo tanto no conozco el objeto. Gracias. Diputado Vidal Llerenas, por favor. Perdón. Bueno, quisiera reiterar dos observaciones que hice durante la mesa directiva. La primera es que, bueno, se acordara, se formalizara, sí, un encuentro con funcionarios de la Secretaría de Hacienda, los encargados de hacer el último informe trimestral de finanzas públicas, que para efectos prácticos es la cuenta pública. En realidad tendríamos incluso que buscar que fuera la cuenta pública entregada en ese momento, porque en realidad el consolidado nos da ya las finanzas públicas. Hay, como decía la diputada Minerva, muchos temas. El tamaño, llama la atención el tamaño del remanente del Banco de México. Me llama la atención si el remanente del Banco de México se usó para lo que dice la ley, porque la deuda solo se reduce en 70,000 millones y el remanente es como de 200 y tantos mil, ¿no? Hay las famosas transferencias que está habiendo a los fondos de pensiones de Pemex CFE. Hay muchas cosas que sería muy importante pues dialogar y tener una explicación de a qué se trató, digamos. Porque además, como podemos ver en el informe que presenta el Auditor Superior de la Federación, son tendencias que se dan en el tiempo, pues en los últimos años, digamos, ¿no? El auditor señala, por ejemplo, que el gobierno no puede mostrar los proyectos de alto impacto que no admiten del déficit. Habla de que el ramo 33 llega a tener algo así como 500,000 millones de pesos más durante el año. Habla de la necesidad de que durante el ejercicio haya cambios formales en las estimaciones. Hay una serie de cuestiones, además llama a legislar. El reporte del auditor llama a establecer mecanismos de control, tanto en la ley de presupuesto como en la de contabilidad, como en las asociaciones público-privadas, para poder tener mayores elementos de control. Y esto es algo que viene señalando el Auditor Superior de la Federación desde hace muchos ejercicios, y entonces es muy importante tenerlo. Yo coincido que el ejercicio de discusión presupuestal en la Cámara de Diputados es pobre, como se había dicho, pero además añadiría que la vigilancia legislativa al ejercicio de la evolución de los ingresos y del gasto, pues también es pobre. Y esto está reflejándose en que la diferencia entre el presupuesto aprobado y el ejercido, pues sea de 2 puntos del PIB, más o menos, ¿no? Por ejemplo, pues para este año ya sabíamos que iba a haber un remanente de operación del Banco de México, pues arriba de 250,000 millones de pesos, como se había devaluado el tipo de cambio. Entonces creo que es importante, uno, tener pues un intercambio de opiniones con las personas que elaboraron la cuenta, los informes trimestrales que van a ser la cuenta pública, y que podemos pues conocer, intercambiar opiniones sobre estos temas. Segundo, hacía referencia a que de manera, yo diría, inusual, las iniciativas de modificaciones a la ley de ingreso, a la ley de IEPS y a la ley de hidrocarburos, que tienen que ver con la famosa, con los precios de la gasolina, y que tiene que ver con el impuesto especial a las gasolinas. Cuando decían que se aprobó el presupuesto con pleno conocimiento, pues yo pienso que se aprobó con pleno conocimiento de que iban a subir las gasolinas, porque estaba ahí clarito ya en las leyes. Pero el punto es que estas iniciativas que presentaron distintos grupos parlamentarios, el mío, pero entiendo que también otros grupos parlamentarios, por ahí había incluso un punto de acuerdo patrocinado por el PRI, fueron enviados tanto a la Comisión de Hacienda como a la de Presupuesto. Esto yo no lo recuerdo que haya sucedido. La práctica parlamentaria
en este Congreso es que la Comisión de Hacienda dictamine las iniciativas de ingreso y la Comisión de Presupuesto dictamine el presupuesto y otras leyes que tienen que ver con el presupuesto, como la Ley de Asesores Público-Privados o la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Desconozco por qué la mesa directiva decidió rectificar el turno, porque el turno inicial solo era Hacienda y después, ahí algún duende, mandó también a la Comisión de Presupuesto. Dado el interés que hay de muchas fracciones parlamentarias, incluso se decía que debe haber un periodo extraordinario en enero para discutir la ley de IEPS, la ley de hidrocarburos y la ley de ingresos, y bueno, las fracciones parlamentarias se comprometieron, etcétera. Pues bueno, no se hizo un periodo extraordinario, pero ya en el periodo ordinario, pues tenemos que dar un cauce de cómo se van a dictaminar. Y ver el sentido del voto de cada una de las fracciones parlamentarias en estos temas. Creo que eso es lo adecuado de hacer. Entonces, lo que yo pediría es cómo vamos a hacer una ruta para que la Comisión de Presupuesto y la Comisión de Hacienda dictaminen las distintas iniciativas que han presentado los grupos parlamentarios en materia de ley de ingresos, de ley de IEPS, de ley de hidrocarburos, pues básicamente, ¿no? Y entonces que tengamos una discusión y entonces que cada grupo parlamentario dé sus opiniones y enfrente ante la opinión pública la posición que uno tiene con respecto a estos temas. Gracias. Diputada Sherman, por favor. ¿Quieres ver? Yo sí considero pertinente que tengamos una ruta crítica para ese y muchos otros temas. Pero también, hablando de opinión pública, quisiera que ahorita que están los compañeros de los medios y hablando de transparencia, pues se enteraran que nosotros no somos lo que dicen en los periódicos, porque acabo de hacer una encuesta aquí, bueno, ¿a quién le dan gasolina? Yo prácticamente vengo a protestar, porque a mí no me dan gasolina, no tengo chofer, no tengo carro, No es un asunto que no me alcanza, sí me alcanza y estoy muy reconocida por eso, pero finalmente todo lo que dicen luego y que la gente se cree que yo voy a hacer viajes internacionales cada que me da mi gana y que me subo a aviones en clase, no sé cuál es la más alta. ¿Premier? ¿Dices Premier? No, Premier es de aquí en México. Creo que la otra, ¿alguien sabe? Pues no se hagan que no saben. Bueno, la más alta de las aerolíneas internacionales, y luego me dicen que nos ponen un chofer a la mano, que tenemos ayudantes de quién sabe cuánto importe de ganancia en términos de salario, más quién sabe cuántas compensaciones. O sea, por favor, también aprovechemos una ruta crítica para dejar bien claro quién es quién. O sea, quién sí tiene recursos que ameritan porque tienen determinadas responsabilidades y quienes también que ameritamos porque trabajamos en esta honorable Cámara de Diputados, recibimos pues lo que la ley nos autoriza. Muchas gracias. Gracias, diputado Sherman. Y el diputado Estefan, por favor. Escuché con mucha atención el planteamiento de la diputada Minerva y a mí también me ha tocado revisar cómo ha estado el presupuesto autorizado respecto al presupuesto finalmente ejercido. Ojalá solo el estudio y el problema se limitara a 2016. Tenemos más de 15 años con diferencias importantes entre el presupuesto autorizado y el presupuesto ejercido. Y lo peor es que cuando uno revisa cuáles son los conceptos en los que se gastan, resultan ser conceptos que no abonan en mucho al desarrollo económico y social del país. Hay un año, lo podemos revisar, en el que se habla de servicios informáticos de la Secretaría de Gobernación por casi 3,000 millones de pesos más, pero no dicen en qué le ayudó al país este tipo de situaciones. Los datos existen. Fue un sobre ejercicio clavado
en un área en la que no establecimos criterios prioritarios para que así se hiciera. También es cierto que sectores como el campo, salud y educación terminan siendo los más afectados, porque si bien hay un sobre ejercicio respecto a lo autorizado, existen reducciones importantes en estos dos sectores o tres sectores. Yo diría, imagínense que en este momento no pudiéramos replantearnos, habiendo excedentes y viendo por dónde vienen, atender los problemas de agua de una sequía, por decir algo, por lo que está afectando a mi distrito. Creo que llegó el momento de revisar, de establecer nuevos criterios legislativos para darle realmente transparencia al ejercicio de los recursos públicos. Es demasiada discrecionalidad en sectores que no tiene por qué haber discrecionalidad. Llegó el momento de que revisemos, cuando menos de los últimos 15 años para acá, cuál ha sido el comportamiento, darlo a conocer, porque implican muchas cosas, no solo me refiero mediáticamente, sino establecer una nueva estrategia y una nueva reglamentación respecto a esos informes parciales que llegan a la Cámara y que nunca revisamos. Nosotros podríamos tener luces de alerta si nos pusiéramos como comisión cada bimestre revisando qué es lo que está pasando. Pero también pasa otra cosa, entre lo presentado en un bimestre respecto al que sigue, los primeros 2 meses sufren modificaciones en el segundo bimestre. Esto ya no lo podemos seguir soportando en un país que se jacta de estar trabajando una norma de anticorrupción, leyes de anticorrupción, en la que hasta un niño que sepa aritmética se da cuenta de que las cosas no están caminando adecuadamente. Me uno a la propuesta que hace tanto Vidal y Arenas, pero fundamentalmente Minerva, de que debemos empezar a diseñar un esquema que le dé seguimiento al gasto, y mi querida María Esther Sherman también, para darle seguimiento al gasto y mayor transparencia a las cosas. La gente vive confundida, con espejitos tratan de desviar la atención cuando la verdad está en los grandes rubros del gasto que no son prioritarios para el desarrollo del país. Muchas gracias. Bien. ¿Algún otro compañero? El diputado Romero, por favor. Sí, tomando en cuenta las participaciones anteriores, se resumirían en una propuesta en asuntos generales, que es la comparecencia del titular del ramo o un grupo de trabajo de la Secretaría de Hacienda para revisar estas modificaciones en cuanto al ingreso y el egreso de 2016. Yo creo que la mesa tendría que poner a consideración de este pleno de la comisión esta propuesta que se deriva de las 2 intervenciones que nos antecedieron. ¿Algún otro comentario? Bueno, primero quisiera señalar que en el tema del IEPS de las gasolinas no hubo un duende. La mayoría de los integrantes de la mesa directiva de esta comisión solicitaron el turno a la mesa directiva de esta Cámara, entendiendo que efectivamente cuando se dictamina un impuesto le corresponde inicialmente a la Comisión de Hacienda dictaminar. Cuando se crea un impuesto que genera ingresos adicionales, pero cuando se elimina un impuesto de tal magnitud que representa más de un punto del PIB, su eliminación, y que representa 200,000 o más millones de pesos, eliminarlo, pues implica inmediatamente un recorte presupuestal de una magnitud tal que afecta el presupuesto público de una manera muy importante. Y en ese sentido esta comisión no puede ser omisa de participar en la discusión de algo tan importante que no es bajar un impuesto, es recortar el presupuesto federal de un tamaño tan grande que sería duplicar el recorte que tuvimos, más que duplicar el recorte que tuvimos este año, en un escenario de crecientes tasas de interés que van a presionar el gasto público por el lado del servicio de la deuda,
con un tipo de cambio que también le ha pegado al servicio de la deuda, en un escenario donde en el recorte de 190,000 millones, en el gasto programable no se incluyen 87,000 millones de pensiones que fueron reasignadas dentro del gasto programable de gasto en infraestructura o gasto directo en programas a pensiones, y no se ve en el recorte de esos 87,000 millones. De estar separado del gasto programable pensiones, entonces la verdad es que el recorte en el gasto programable quitando pensiones hubiera sido de 270,000 millones. Entonces estamos hablando de cantidades muy grandes. Y en ese sentido, entonces, si estamos ahora discutiendo, y lo vimos con mucho interés, de una opinión de impacto presupuestal de 140 millones que nos tuvo aquí en debate durante media hora, pues imagínense el impacto presupuestal de una eliminación de un impuesto, en donde tendríamos que ver si se aprobara aquí, pues en la Cámara, la eliminación de un impuesto, pues a quién vamos a quitarle para poder quitar este impuesto. Entonces, es un tema que se tiene que discutir, no se puede dejar sobre la mesa. Eso es lo que motivó que la mayoría de los integrantes de la mesa directiva solicitaran de esta comisión al pleno, a la mesa directiva de la Cámara, que esto se hiciera. Respecto a los comentarios del diputado Vidal Llérenas sobre en qué se usó el remanente, lo he revisado y le comento, efectivamente fueron más de 200,000 millones de remanentes de operación del Banco de México. El 70% se fue, como lo dice la ley, al pago anticipado de deuda, y los otros 60 o 70,000 millones se fueron al Fondo de Estabilización del país, en activos que están para proteger a la economía nacional frente a contingencias. El dinero no se gastó o sea, se invirtió en activos que son para... No. Sí, aquí viene en el informe trimestral, porque la ley permite que una parte se destine a... Sí, pero la gran mayoría de todo se fue al FEIEF. Y sería bueno que entonces vinieran los funcionarios y se discutiera, ¿no? De manera muy breve, yo creo que efectivamente, coincido, si necesitamos que estar contrastando el presupuesto aprobado contra el ejercido, pues efectivamente lo que requerimos es lo que hemos dicho también muchas veces aquí, controles presupuestales. Yo creo que es necesario que esta comisión, que esta Cámara de Diputados sea más activa y genere interacción. Efectivamente, convocar a los secretarios, tenemos que amarrar las manos cuando haya modificaciones presupuestales en cada secretaría de más allá del 5%, tengan que venir a esta Cámara a decir por qué y cómo se están gastando el dinero, y también tenemos que buscar que los recursos se ejerzan de manera correcta. Yo creo que hay una distancia. Efectivamente, hace un momento escuchaba que cuando hablaban de abrocharse el cinturón, sí, efectivamente creo que se ha hecho un ejercicio. Hemos participado en la discusión, en el debate abierto, no ha habido limitación, pero creo que sí falta mucha más acción. Y yo pediría, de manera respetuosa a esta comisión, que nos convirtiéramos precisamente en eso, en una comisión en donde el control presupuestal, el análisis permanente, el seguimiento de los recursos, de la aplicación de los mismos y del destino de los propios recursos, siempre está garantizada para que lleguen a donde deben de llegar. Es cuanto, presidente. Bien, en los próximos días se van a entregar en esta Cámara los precriterios de política económica. Yo creo que en ese momento sería un momento oportuno para que nos vengan a explicar los precriterios y de una vez entremos en todos los temas a fin de mes entregan los precriterios ya. Sí, por eso el 31 de marzo tienen que terminarlos de hacer. Entonces faltan 2 semanas, 3 semanas, y ahí podríamos ver que venga la unidad de planeación hacendaria y algunos funcionarios más y discutamos todos los temas que les preocupan, si les parece bien. Le pediría también a la Secretaría Técnica que recoja lo que comentó la diputada Minerva sobre todos los temas de preocupación, pero me gustaría un análisis puntual de todas las estadísticas de excedentes de gasto de las dependencias. Me resulta, me dispara, me llama la atención que la energía gaste 1,000 y tantos % más, 11,500% más. Debe ser en alguna partida o en alguna cosa ahí. ¿Perdón? 160,000 millones de
pesos se van a Pemex y 160 mil millones pero se son van las aportaciones a los fondos de pensiones. a la Comisión Federal de Electricidad. Bueno, pero a ver, es que, a ver, bueno, Así está bien, es. pero entonces hay una explicación. Bueno, yo le voy a pedir que se le pida a la Secretaría de Hacienda una explicación de todo lo que nos comentó la diputada Minerva, porque todo debe tener alguna explicación. Y también que se nos dé una explicación de lo que se ha llamado sobreejercicios, porque una parte de los sobreejercicios puede ser sobreejercicio en función de que hubo más recaudación, y otro puede ser también aquel que no presupuestamos porque viene de todas aquellas fuentes de ingreso que tienen un fin específico, las cuales no se presupuestan, y en ese sentido cada año hay ampliaciones porque así está en la ley. Entonces son ampliaciones automáticas porque tienen un fin específico esos recursos. Debe ser la mayoría de las modificaciones esta causa, pero mejor que nos lo expliquen y que lo pidan por escrito para que en la siguiente sesión lo podamos hacer de su conocimiento. Voy a comunicarme con la presidenta de la Comisión de Hacienda para establecer cuál es el mecanismo que se pretende seguir en la Comisión de Hacienda para dictaminar los pendientes que tengamos juntos, entre ellos los temas de las gasolinas, y determinaremos un procedimiento en los próximos días. Perdón, diputado Romero. Sí, gracias, presidente. Pues es loable esta pretensión de dar respuesta a las inquietudes de los diputados que presentaron sobre los excedentes de 2016. La Ley Federal de Responsabilidad de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, en los artículos 19, 20, 41, 58, 59, etcétera, nos habla de las transferencias que se realizan con base a los excedentes. Hubo un gasto que se justifica con los excedentes obtenidos. Yo insistiría en la propuesta que se derivó de las intervenciones de los diputados. Es necesario que los secretarios competentes expliquen a esta Cámara de Diputados los excedentes y el gasto de los mismos, porque podemos especular nosotros, pero oficialmente no tenemos una versión que realmente explique a la ciudadanía y a los propios diputados esta situación del presupuesto. Muchas gracias. Gracias, diputado Romero. A ver, diputado Vidal Llanes. Dos cuestiones. A ver, hay un documento que es el cuarto informe trimestral de finanzas, que efectivamente funciona como una cuenta pública en el macro, porque ya sabemos los ingresos y los egresos. Ahí hay preguntas muy específicas, como la que señala la diputada, la transferencia de 360 mil millones de pesos a Secretaría de Energía, que después la transfiere a CFE y a Pemex para fondos de pensiones. Habría que ver qué tan sostenible es, porque ya van varios años que lo hacen. Yo siempre, es decir, a ver, mi punto es, podríamos hacer esta reunión con los funcionarios de Hacienda y de antemano hacerles preguntas específicas para que vengan preparados con estas preguntas, porque en mi experiencia hay preguntas que siempre les hago y nunca contestan, ¿no? Por ejemplo, yo siempre les he preguntado, ¿por qué la partida 33701, que se llama Gastos de Seguridad Pública y Nacional, siempre se presupuesta desde hace 3 años en 172 millones y llega a 7.500 millones? Es una duda que siempre he tenido. Y entonces puntualmente nosotros pedimos el presupuesto por partida y siempre llega. Y así, hay temas muy específicos que vienen aquí y luego te dicen, no, sí, luego mando el informe. Entonces, ¿por qué no les enviamos a los funcionarios una materia de preguntas? Y segundo, que también nos contesten lo que el auditor superior de la Federación, en al menos 3 auditorías que tienen que ver con deuda, con gasto y con ingresos, ya ha identificado. Por ejemplo, al auditor superior de la Federación nunca le han dicho cuáles son los proyectos de alto impacto que están en el presupuesto. Ahí yo no me sentí tan mal, porque no solo a mí no me lo han dicho, tampoco al auditor, ¿no? Entonces ahí encuentra cosas muy específicas de que no hay un catálogo de proyectos de deuda, hay una serie de cosas que ya están ahí en el informe del auditor. Entonces también que las personas de Hacienda nos contesten las dudas que el propio auditor manifiesta en estas auditorías. Sí, con gusto. Quienes deseen hacer algunas preguntas a la Secretaría, si nos hacen favor, abrimos un periodo
no sé, toda la semana que viene, para que nos hagan favor de, y se las hacemos llegar a Hacienda y que preparen sus respuestas. No le veo ningún problema, ¿no? Para que ellos vengan preparados, para que le contesten al diputado Vidal. Dice, vienen preparados para no contestar. Bien, pues acordando esto, no sé si tengan todavía algún diputado Minerva. En la comisión, perdón, Marista, en la comisión de vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, donde funjo como secretaria, acordamos plantear a esta comisión, pero yo, pues, como estoy en las dos, lo planteo aquí también, la posibilidad de sesionar de manera conjunta, porque es bien importante dar seguimiento a todas las observaciones, como comenta Vidal Llerenas, del auditor superior para efectos de tomarlo como insumo para el presupuesto del ejercicio que viene. Sería un ejercicio bien valioso. Lo pongo aquí en la mesa, lo va a pedir oficialmente en la mesa directiva de la Comisión de Vigilancia. Bien, con una agenda, perdón, diputado Estefano. Con todo respeto, diputada, es que primero debemos ver el gasto, o sea, lo que nosotros aprobamos. Y teniendo muy clara la película, entonces poder cruzar respecto a las observaciones que pueda tener el auditor. La función del auditor es otra. Nuestra función es ver cómo termina el presupuesto y la explicación de las desviaciones o de las diferencias que se puedan tener hacia arriba o hacia abajo. Porque si en este momento metemos al auditor, vamos a agarrar muchos sentimientos y nos vamos a distraer mucho. Yo creo que primero habrá que revisar cómo terminamos en el gasto y cómo terminamos en el ingreso, y en función de eso, pues ya pasarnos a lo que sería la parte que tiene bajo responsabilidad la Auditoría Superior de Fiscalización. Gracias, diputado Estefano, diputada Minerva y lo luego que yo quiero Sherman. decir lo va a decir Marisa. A ver, juntas. Lo que pasa es que ambas somos integrantes de esta comisión a la que se refería Minerva, y ella lo que plantea es no que venga el auditor. ¿Para qué lo queremos? Tiene toda la razón el diputado Estefan de Oaxaca. Pero sí lo que sugiere es que nos reunamos con la comisión. Muchos coincidimos en la comisión de vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación. No le veo mayor problema si hacemos un orden del día conjunto y que tenga sentido, ¿no? Que sea bien organizado y que tenga un fin específico, ¿no? Bien, pues esperaremos la comunicación que se comunique la mesa directiva de la Comisión de Vigilancia, ya previa agenda, determinamos y ponemos a consideración de esta comisión lo que proceda, si les parece. Bien, bueno, pues si no hay otro tema adicional para hacer la primera sesión, creo que fue bastante. La damos por concluida esta sesión, gracias. Concluye esta reunión de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública. El día de hoy se ha dado también a conocer que el presidente de esta comisión será el diputado Jorge Estefan Chidiac, quien estará encabezando el trabajo que se realice en esta comisión. Específicamente se puso a consideración de esta comisión lo que fue el proyecto del acuerdo por el que se dan por atendidas las diversas propuestas con punto de acuerdo y las solicitudes de gestión o de ampliación de los recursos turnadas a esta comisión respecto a lo que fue el análisis y la discusión del presupuesto de egresos de la Federación para este año 2017. Escuchamos, por supuesto, los comentarios de los legisladores en relación con este planteamiento hecho por la presidencia de esta comisión. De igual manera, también se han dado por atendidos los diversos asuntos que requerían el análisis de impacto presupuestal sobre diversas iniciativas que fueron turnadas a esta comisión, el procedimiento que se siguió y también
también las diversas propuestas presentadas por los legisladores en relación a formas, nuevas formas, precisamente para abordar estos temas y que puedan ser resueltos de manera adecuada. La propuesta de realizar reuniones conjuntas, tanto con la Comisión de Hacienda como la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, parte de los temas que el día de hoy se abordaron en esta reunión de trabajo de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública. Le agradezco como siempre el que nos haya acompañado. Lo invito para que continúe usted en la señal del canal del Congreso. Gracias y hasta pronto.